el teléfono celular. Es un perímetro que se adiciona más. Y lo que nos sorprendió tal vez mucho fue a los empleados, ¿no? O sea, tal vez estábamos listos, pero toda la organización en lo personal para actuar en trabajo remoto, en sus casas, como ustedes dicen, es el ancho de banda no me alcanza con las clases de los niños y con mi familia. Y más aparte, no estoy tomando en cuenta que tengo que tener control parental con los niños para que no bajen malware en mi oficina, en mi casa o oficina, para no poner en riesgo mi trabajo. O sea, son cosas adicionales de la sensibilidad propia como persona y personal fuera de casa que sí hace que tengan que incrementar la velocidad de respuesta en cuanto a seguridad, ¿no? Y la transformación digital que nos ha llevado, una es dentro de la organización que muchos de los bancos estábamos listos, no todas las organizaciones, y de cara al cliente creo que la mayoría estábamos listos porque la mayoría necesitamos ofrecer servicios digitales, ¿no? O sea, de cara al cliente la verdad es lo más alto y como bien dice Felipe, tal vez ya el nivel de operación es lo complicado, ¿no? Mantener el nivel de operación y de avance ya dentro de la organización para seguir creciendo. Sí, sí, como bien indicas, y creo que me parece de manera general, la mayoría estamos preparados para eso, para atender al cliente. Es decir, si ya tenemos muy preparadas nuestras plataformas, esos medios digitales para poder seguir operando, recibiéndolos. Y retomo lo que decía Felipe, pero había cosas que no y tuvimos que migrarlas. Al igual como empezaste hablando, Andrés, y creo que es un buen tema para que veamos ahora son los riesgos. Ok, abrimos cosas que no teníamos consideradas en su momento porque el negocio tenía que seguir y empezamos a ver riesgos que antes tal vez los veíamos a la lejanía, pero con este nuevo perímetro, estos nuevos puntos de entrada, este nuevo tipo de forma de operar, de trabajar, nos generaron riesgos. ¿Cómo los fuimos manejando? Bueno, y esa es una muy buena pregunta porque había mucha incertidumbre, digamos, en esos primeros días, ¿cierto? El cambio fue totalmente, digamos, como rápido y disruptivo. Y ahí es muy importante tener información para entender a qué te estás enfrentando, ¿cierto? Y yo creo que ahí una de las capacidades que hemos hablado mucho en los últimos años es la inteligencia, es cómo ver lo que está pasando en el mundo y cómo ponerlo en el contexto de tu organización para saber cómo te puede llegar afectar, y creo que esa capacidad se hizo bastante evidente la importancia de tenerla en esas primeras semanas, ¿cierto? Saber qué era lo que estaba pasando, cuáles eran los volúmenes, a dónde nos iba a llegar, digamos, como el riesgo, y a partir de ahí poder tener foco y poder tomar decisiones y poder tener planes de acción concretos sobre dónde debíamos poner el equipo a trabajar y la organización un poco a funcionar en términos de seguridad. Entonces creo que quienes de pronto no tenían, digamos, esa capacidad implementada, por ahí pudieron tener mucha más incertidumbre y lo veían era, digamos, más en las noticias, qué está pasando en el mundo, pero poderla tener y tener la claridad de cómo podía afectar eso en tu organización era importante. Entonces nosotros ahí, como lo comentaba ahorita, creo que lo que veíamos ahí era eso, o sea, cómo los riesgos en el endpoint se volvían, digamos, mucho más evidentes por la superficie que estábamos incrementando al hacer que las personas se fueran a trabajar desde la casa. Y ahí empezaban a jugar muchas cosas, ¿cierto? De cómo los controles que ya teníamos están operando, tenían que estar muy optimizados, ¿cierto? Empezaba también a jugar otra variable que acaban de mencionar y es qué tan educada está la gente, ¿cierto? En términos de seguridad, porque ya no solo dependes de los controles que tú tienes y de la awareness que le hayas dado a tu equipo, sino cómo el resto, digamos, del entorno también está, digamos, educado en términos de seguridad. Entonces creo que por ahí estaban los principales retos y los principales riesgos, ¿cierto? En cómo a seguir operando una organización que ya no opera, digamos, en el perímetro que estábamos acostumbrados, que ese perímetro veníamos hablando hace ya rato que se estaba diluyendo y que esto pues nos demostró que así es y que ya ese perímetro no existe, ¿cierto? Sí, es cierto. Y ahí yo agregaría toda esta parte que nosotros ya veníamos viendo de años atrás, ¿no? Donde los defraudadores
siempre estaban revisando nuestros perímetros, a ver si teníamos vulnerabilidades presentes para poderlas atacar. Pero al abrir todos estos procesos, teníamos una mayor exposición, ¿no? Pero adicionalmente, los defraudadores también se tuvieron que quedar en casa, tuvieron también más tiempo para pensar. Y ahí es donde algunas de las operativas que estábamos viendo muy presentes, que tal vez querían entrar en servidores, instalar alguna herramienta para minar criptomonedas, pues vieron que ahorita, estando en casa, era más fácil poder instalar un ransomware, ¿no? Entonces empezaron también ellos a cambiar su forma de pensar. Tal vez lo que estábamos viendo que podía ser el ataque, lo estaban también cambiando. Entonces tuvimos que aprender mucho en estos últimos días, en estos últimos meses. Y adicionalmente, también nuestra exposición no solo fue de estar trabajando en casa y tener a nuestra gente ahí, ¿no? Sino también la adopción digital de todos nuestros clientes y de toda la gente, de toda la población de Latinoamérica. Pues también eso extendió el alcance de los mismos defraudadores en querer hacer cosas malas para poder monetizar esas operaciones que ellos estaban teniendo, ¿no? Entonces esto volvió mucho más del día a día todos estos temas de ciberseguridad, ¿no? Sí, ahí ese tema que comentas es muy importante porque, de hecho, como también ya se ha comentado antes, ¿no? El tema del awareness siempre ha sido crítico para todas las empresas. Hoy en día cobra mucho más relevancia y sobre todo que vaya un poco más allá de nuestro entorno empresarial, nuestra organización, sino también la de nuestros clientes, que son los que se están viendo, digamos, en un nuevo entorno en el que todo gira alrededor del mundo digital. Están haciendo de hecho más transacciones bancarias a nivel digital, están haciendo compras a nivel del e-commerce, y todo eso los expone a nuevos riesgos a los que ellos no están acostumbrados, ¿no? Entonces, yo creo que uno también de los retos que tenemos nosotros como especialistas en el mundo de la ciberseguridad es darles a conocer a aquellas personas que no están acostumbradas a la tecnología, cuáles son las herramientas que tienen para poder protegerse, ¿no? Dentro de su día a día, ¿no? De sus transacciones comunes. Creo que eso es un tema importante. Sí, 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 como bien indicas, John, es un tema súper importante donde cómo concientizar al personal, en este caso regreso en el caso de nuestra empresa, pues digamos era nuestro entorno el que está bajo nuestra responsabilidad, pero al extenderlo sí ya tenemos que ayudar también a todo este ecosistema para que lo podamos hacer de manera segura. Y en este lado, sobre esto mismo de la seguridad, ¿cómo aporta valor? ¿Cómo lo ven ustedes en cuanto a eso? ¿La seguridad es un gasto? ¿Es una ayuda? ¿Qué pasa con ello? Realmente lo que se debe contemplar es que es una ayuda, ¿no? Eh, a muchos años atrás, digo, algunas organizaciones todavía tienen que lidiar un poquito con contemplar al negocio y decirle al negocio por qué somos como un seguro, ¿no? Pero al final de cuentas, ahorita en la época digital, es tan importante la seguridad por la reputación, ¿no? Así como ganas clientes tan rápido con una aplicación móvil, porque da buena funcionalidad, da buenos servicios y funciona bien, así con esa velocidad los puedes perder por un tema de seguridad, ¿no? Que te bajen los servicios por disponibilidad, dicen no funciona y luego te taguean en la reputación del store. Eh, y si hay una brecha de seguridad, pues la gente ya no te va a querer de la misma manera. Es muy rápido cambiarte a otro banco, cambiarte a otro retail, usar otro servicio. Entonces, negocio tiene que estar totalmente sensible de que es igual de importante porque también es un habilitador de la continuidad de negocio y crecimiento del negocio. Sí, totalmente de acuerdo ahí. Tienen que ver que no es un expense simplemente por una idea que tengamos, ¿no? Y mucho de cambiar esta forma de pensar adentro de las organizaciones y también con la gente en lo común, con nuestros mismos clientes, es que ahora la seguridad está en todo, la ciberseguridad está en todo y también con negocio, cuando habilitamos algo, tiene que estar desde la misma concepción de la idea de lo que se quiere habilitar. Tiene que ir en todo, en toda la planeación y en todo el flujo de los procesos, ¿no? Como ahorita bien decía Zeus con las aplicaciones, si no se diseñó la aplicación con seguridad, en algún momento va a haber algún tipo de tema, ¿no?
En algún proceso operativo, en algún proceso de negocio, en algún nuevo servicio que queramos brindar a los clientes, si alguna falla está ahí y nos llega a pegar reputacionalmente, vamos a poder tener algún otro tipo de falla a la par, ¿no? Y eso termina afectando. Va a ser más costoso el no haber invertido adecuadamente en ese sentido, ¿no? Entonces se tiene que dejar de ver como solo un expense por hacerlo y estar trabajando con negocio. Ahorita creo que una de las ventajas de la misma pandemia es que nos ha permitido estar trabajando más de la mano con cada una de las personas habilitadoras en las diferentes verticales que tienen nuestras compañías y que vean a la seguridad transversal y que tiene eficiencias también la seguridad. Entonces, trabajando con ellos, estamos conociendo mejor al negocio, podemos proponer mejores cosas y el gasto que tal vez si lo hubiéramos visto nada más en una de las olas verticales, se empieza a hacer mucho más homogéneo, empieza a estar en diferentes tramos de control y se vuelve ya creciente, empieza a aportar más hacia la compañía, ¿no? Entonces tiene que cambiar eso también. Creo que la pandemia va a permitir que se vea la seguridad más tangible, como algo del día a día. Entonces creo que eso lo tenemos que explotar nosotros como CISOs, ¿no? Sí, sí, yo ahí, a ver, desafortunadamente yo sigo escuchando a muchos colegas que sufren por eso, ¿cierto? Por la falta, digamos, de conciencia en las organizaciones y cómo sus ideas no tienen tracción. Yo afortunadamente pues trabajo en una organización donde hay bastante conciencia y mucho sponsorship, pero eso no pasa en todas partes. Y yo creo que eso se puede ver como a dos cosas. Una es como la falta de conciencia y de cultura de seguridad en la organización y la otra también es cómo vendemos nosotros los proyectos, ¿cierto? Y ahora eso se vuelve muy importante, como ese skill para poder vender los proyectos, ¿no? Yo creo que no podemos perder de vista que esta es una coyuntura que trae muchos retos de seguridad, pero que también trae, digamos, una contracción económica global importante, ¿cierto? Entonces, la forma en la que planteamos los proyectos, utilizamos y optimizamos los presupuestos se vuelve supremamente importante para poder vender los proyectos en la organización y tenemos, creo, una gran responsabilidad de hacerlo, de poder plantearlo, digamos, de la mejor manera y poner, digamos, los recursos donde más se necesitan y donde más son prioritarios. Creo para agregar un tema importante que había comentado Felipe es que, o sea, tenemos que conocer bien nuestra empresa, cuáles son los procesos más críticos que existen y orientar esas soluciones de seguridad que proponemos a esos procesos, ¿no? O sea, muchas veces se nos ha visto como áreas técnicas, como un área técnica, el área de seguridad de la información, ciberseguridad, cuando en verdad va muchísimo más allá. Entonces, tienen que vernos como un brazo estratégico. Yo creo que justamente esta coyuntura está haciendo que se den cuenta, digamos, las cabezas de las empresas de que ya estamos totalmente digitalizados, ¿no? Como decían, ¿qué es lo que incentivó la transformación digital? Y entre varias opciones ganaba el COVID-19. Ok, entonces creo que eso también les hace entender la importancia de la labor que tenemos y es, o sea, está ya dentro de nuestra responsabilidad el orientar esa, digamos, esa preocupación a poder proteger aquello que es más preciado en la empresa, ¿no? Porque a veces queremos abarcar todo, pero lamentablemente pues hay que saber priorizarnos porque los recursos tampoco son infinitos y menos en esta coyuntura donde el ahorro es lo más importante, ¿no? Pero creo que el poder estar tan cerca del negocio nos puede ayudar a hacer una buena priorización. Sí, sí, coincido con todo lo que mencionan, tanto la seguridad es menos costosa desde que nace, integrarla desde que nace, no al final, porque al final sí ya puede generar tanto desviación en tiempos, costos, por no haber incluido esa seguridad. Y como bien indicas, Joana, hay que ver cómo venderlo, ¿no? Para que se vea que no somos un gasto. Cómo también en ese retorno de inversión nosotros también aportamos, cómo ayudamos al negocio a que funcione. Y creo que lo principal, como bien indican, es en el tema de continuidad, creo que es donde es muy tangible, donde se ve eso, que esa función que damos, cómo aporta al negocio para que el negocio se mantenga. Creo que el COVID, de hecho, fue una buena bandera para la labor que hacemos, donde podemos seguir operando, podemos seguir trabajando con seguridad
y les podemos dar esa garantía o esa tranquilidad de que podemos mantenernos en el tiempo, aún así tengamos estos eventos tan disruptivos, ¿no? ¿Qué piensas? Sí, y de hecho también dejó muy en evidencia es algo que regularmente todos nosotros platicamos con anterioridad, es que antes corrían, como dice Joana, nos veían como mucho nada más el área técnica, nada más, ¿no? O en algunos casos las áreas de normatividad nos veían como un área de apoyo para el compliance, ¿no? Tienes que cumplir la circular única de bancos, algo de la CNBB, PCI, o cumplir con algún otro estándar, ¿no? En lugar de vernos como ahora nos ven, que nosotros regularmente lo que hacemos es generar una estrategia de seguridad preventiva y que obviamente todo el flujo de vida, digo, no nada más la prevención, también es la reacción, respuesta de incidentes, todo lo demás que hemos platicado, pero esa prevención y esa estrategia de seguridad prácticamente cuando ya se te presenta una auditoría, se te presenta un incidente o cualquiera de estos eventos, regularmente tu estrategia de seguridad, si es sólida, está preparada para afrontar y responder a cualquiera de ellos. Entonces, esto sí dejó mucho en visto si la estrategia de seguridad que se tenía implementada acoplada a negocio era eficiente o no. ¿No? Por eso lo que comentaban, ¿no? De que muchos pudieron actuar bien, sin problemas, porque la estrategia de seguridad ya estaba implementada, era sólida y estaba corriendo. Prácticamente como que vino ya la prueba en vivo, ya no vino nada más el simulacro. ¿No? Eso es muy importante, ¿no? Tener una estrategia de seguridad muy amplia, muy minuciosa para cada detalle que pueda pasar y que se pueda adaptar como lo que pasó ahora, ¿no? Ahora más bien lo que nosotros estamos haciendo es tratar de adaptar a las necesidades del mercado, porque como bien dijo Andrés Felipe hace rato, tenemos que tener indicadores que nos diga cómo se está moviendo todo, cómo está cambiando, para actuar también de manera rápida. El negocio está haciendo lo mismo. Ahora necesito ofrecer estos servicios o cambiar este tipo de servicio. ¿Cómo nosotros damos ese valor de manera inmediata de asegurar esos nuevos servicios que se quieren dar o que se quieren modificar? Si nacieron con una base sólida de seguridad del diseño desde el principio, va a ser más sencillo poder adaptar y cubrir esas necesidades. Sí, totalmente de acuerdo. Y mira, algo que ahorita mencionaste y que es también algo de lo que tenemos que estar lidiando es el tema del compliance, que ahorita tocaste una serie de estándares, sobre todo en la banca, que son los que están más regulados. Pero yo veía en el caso de la industria del seguro, cuando pasó el tema del SPEI acá en México, pues sí, se habló mucho de colaboración entre industrias, tanto bancaria, la industria de seguros, el retail y demás, que iba a haber un tema ya más de cooperación y demás. Yo lo que vi, digo, que estoy fuera de la banca, es que empezó con una ola muy fuerte, esa búsqueda de cooperación entre todos para hacer un ecosistema seguro, pero igual que con el tiempo, digo, si no te aprieta, pues se va bajando, ¿no? Y eso yo lo vi desde mi trinchera. Pero ustedes, ¿cómo lo vieron? Ustedes que tanto que están en la banca y sobre todo, bueno, vamos a escuchar si quieren a Joana, que está fuera del entorno bancario, que nos podría aportar también cómo lo vieron ellos, ¿no? El tema del compliance. Mira, Bueno, de hecho, ay, perdón, no, perdón, dale, Andrés. dale, Joana, adelante. De hecho, si bien es cierto, la normativa a nivel telco no es tan fuerte como a nivel banca. O sea, yo he trabajado también antiguamente en banca y sí es bastante más exigente. Igual también tenemos bastantes normas que cumplir, pero yo creo que aunque no estés normado, es importante seguir esas buenas prácticas, que siempre las marca la pauta la banca, porque es como decían ustedes, ¿no? Gracias a esas buenas prácticas es que cuando nos ha venido digamos, la prueba en vivo, hemos podido reaccionar a tiempo. Hay otras industrias que lamentablemente al no estar normadas, no se ven obligadas a seguir esas prácticas, no invierten y se han visto sorprendidas en estos momentos. Tengo casos de colegas que no le han pasado, digamos, también por el hecho de que no se le dio la prioridad de vida a ciertos temas de continuidad. Y que, claro, nadie se espera un escenario de este tipo. Yo creo,
no sé si me equivoque, si hay algún plan de continuidad que haya contemplado algo como esto. O sea, no lo sé, probablemente sí, alguien muy visionario, pero creo que el compliance es importante, es bastante duro de cumplir, pero creo que marca una pauta que al final nos puede ayudar para circunstancias como esta. Sí, totalmente. Si quieres tú adelante, Andrés Felipe, después yo opino. Qué pena. Sí, lo que yo iba a decir es que creo que sí se vuelve un reto ahora, o sea, digamos, el responder, digamos, por el compliance y atender los retos que hemos puesto sobre la mesa durante la conversación, sobre todo en términos de esfuerzo y dedicación de los equipos. Entonces, por ejemplo, y no sé, por ahí nos comparten, digamos, los demás que están en otros países, acá en México, aquí en Perú lo que yo he visto es, no hay nuevas regulaciones, digamos, producto de la coyuntura, pero sí hay un entorno de control adicional de parte de los reguladores y es apenas entendible. O sea, estamos en un entorno donde hay mayor apertura al riesgo y el regulador quiere estar informado de cómo lo están manejando las organizaciones para poder monitorear y tomar decisiones con respecto a eso, pero eso demanda de las organizaciones un esfuerzo adicional, ¿cierto? Estar presentando, estar, digamos, conversando con el regulador, estar presentando reportes y estar atendiendo los retos que hemos conversado. Entonces creo que cara, digamos, a los equipos de seguridad, a nosotros que lo lideramos, representa un reto. Y lo que sí he visto como de manera indirecta es que muchas de las decisiones que se toman en los países para la atención de la coyuntura pues terminamos involucrados en los análisis de lo que implica eso en términos de riesgos, ¿cierto? Entonces, no sé, abrir nuevos canales de atención, modificar, digamos, controles en los procesos actuales para poder, digamos, atender a población vulnerable, etcétera. Todo eso implica definitivamente, digamos, esfuerzos adicionales de los equipos de seguridad para poder participar, analizar el riesgo, proponer controles, etcétera, que digamos, en la dinámica normal no se presentaban. Entonces creo que sí es un reto, digamos, el entorno regulatorio, más allá de que hayan regulaciones nuevas o no. Sí, completamente de acuerdo. Y ya subiendo un poquito en la geografía aquí en México, creo que lo que decía Joana es bien cierto. Creo que nadie tenía puesto su escenario de pandemia al grado que lo estamos viviendo. Creo que todos tuvimos que terminarlo de modificar. Y aún en México que hemos tenido escenarios que se llegan a presentar por los sismos, por huracanes y algunos otros escenarios que conocemos muy bien, hasta las marchas, no teníamos como tal en el grado que se presentó, ¿no? Entonces esto nos deja un aprendizaje bien grande y estos escenarios los tendremos que hacer un poco más radicales para poder tenerlos más efectivos en la planeación, ¿no? Ahora, volviendo un poco a lo que decía Mauricio y lo que decía Andrés Felipe de los reguladores, de cómo estamos preparados. Al menos aquí en México, tanto Banco Central como CNBB y los demás reguladores han ido más allá y están preparando a la industria con varias de las regulaciones para poder enfrentar mejor lo que está sucediendo realmente a nivel mundial, ¿no? Es muy difícil poder cumplir con las situaciones, pero se está haciendo. Pero también eso nos deja como tal una idea que tenemos que ir mucho más rápido también que los defraudadores, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es que la comunicación, desde la situación que se mencionaba del SPEI, ha sido más eficiente entre las diferentes organizaciones, no solo entre los diferentes bancos o la industria financiera, sino también con otras industrias. Estamos en comunicación y también estamos en comunicación bien constante con los reguladores, ¿no? No solo es la persona que te está revisando, no solo es ese ente que está ahí para ser un árbitro, sino también es alguien con quien tienes que estarte comunicando muy seguido y estar siendo transparente con todo lo que te está pasando, porque son los primeros que se van a enterar, ¿no? Entonces tenemos que estar trabajando todos de la mano, porque los defraudadores están completamente bien fundamentados, tienen recursos, se mueven mucho más rápido. Si nosotros no hacemos lo mismo, entonces estamos en desventaja completa. Entonces, lo que hemos aprendido, al menos en los últimos 2, 3 años aquí en México, es comunicarnos, estar compartiendo información de lo que estamos viendo y tratar de actuar lo más rápido posible, ¿no? No tenemos que ser entidades separadas. Tenemos que comunicarnos los IOCs, si vemos que hubo algún tipo de situación, poder preparar nuestra infraestructura para lo que suceda. Si alguien está viendo un alertamiento, en ese momento informar a los demás bancos, a otras empresas que también están en comunicación. Entonces eso tiene que ser también algo bien relevante, ¿no? Yo creo que aquí con
con Innovation que nos trajo aquí, creo que también incluso poder compartir entre todos los ISOs que estamos participando nuestros datos y poder compartir lo que estemos viendo, va a ayudar en este ecosistema, ¿no?, que estamos creando de compartir información y de estar detrás del hunting de datos, ¿no?, que nos va a permitir estar todos más seguros y también a nuestros mismos clientes, ¿no? Sí, De hecho, perdón, dale, adelante, Zeus, perdón. Coincido mucho lo que dice Felipe, de que tenemos que trabajar en conjunto, inclusive también con las organizaciones regulatorias. Yo creo que es muy bueno adelantarnos a lo que queremos liberar y hacer, porque luego a veces, también digo, como nos estamos preparando para atender a los clientes, tenemos que ofrecer servicios que no están totalmente regulados. Entonces, al no estar totalmente regulados, los organismos reguladores tienen que ver la manera de cómo evaluarlos. Entonces, cuando uno es abierto con ellos de quiero implementarlo así, voy a implementar estos controles de seguridad, también ayudas a construir, autocriticar lo que estás haciendo y de alguna manera también construir como un framework de seguridad para esos nuevos servicios que quieres generar, ¿no? Porque como bien dice Felipe, o sea, los malos son muchos más y están más organizados y además su motivación es de gratis porque la ganancia es muy alta. Y tienen más tiempo también. Tienen más tiempo, bueno, a eso se dedican, ¿no? Y Sí. del lado tuyo, Joana, o sea, yo creo que fue súper medular, o sea, tal vez no estén tan regulados, pero los anchos de banda en los carriers y las empresas de telecomunicaciones se vino hasta el cielo. Y Sí. realmente, o sea, que estén listos para que todos trabajaran desde casa, la convergencia de información, eh, me imagino también los controles que se debe de tener para poder limpiar tráfico malicioso de denegación de servicio entre muchos entes que se están conectando entre sí. O sea, las telcos tienen un gran reto en este tipo de ambientes donde el tráfico viene de todos lados hacia todos lados. Entonces, como Sí. carriers, como telcos, hacerse cargo de la disponibilidad de ese tráfico y poder ver la manera de limpiar un poco de ello para dar un mejor servicio, yo creo que ese es complicado. Digo, regularmente, como bien dices, las normativas son más fuertes regularmente para bancos, pero las telcos son algo medular porque si se nos caen las telcos, los carriers, pues sorry, ¿no? O O sea, aunque sea, estén muy regulados todos los demás, dependemos mucho de las comunicaciones. de hecho, esa parte sí está bastante regulada. Toda la parte corresponde al servicio que le ofreces a los clientes, los servicios mínimos que le ofreces a los clientes. Y lo que se ha hecho es hacer un monitoreo continuo de toda la actividad que existe para poder ofrecer, aunque sea lo mínimo que por contrato, que puedas, que estás obligado, ¿no? Y se han tenido también que hacer, digamos, algunas revisiones con plataformas de streaming para ver cómo, digamos, degradar un poco el servicio sin afectar al usuario final, pero optimizando el uso de la red. Sí, son retos complejos a los que creo que nadie tenía como escenario en esta magnitud, pero creo que se ha podido cumplir, no sé si de la manera más óptima, pero por lo menos lo suficiente como para no afectar el trabajo de las empresas y el estudio de los niños, ¿no? Sí, sí, sí. Es un tema también muy interesante, ¿no? El tema de las telcos, como bien dices, si no se hubiera considerado otras variables con las que tiene que trabajar, pues nos hemos visto todos colapsados, ¿no? Bueno, me gustaría que cerráramos, se nos ha acabado el tiempo, creo que podemos seguir un buen rato más, pero bueno, sí me gustaría que cerráramos ya porque tenemos que pasar a las preguntas y respuestas. De mi parte, el consejo que le daría a la audiencia es muy importante tener un plan de continuidad de negocio, donde ya lo mencionaron mis compañeros del panel, identifiquemos qué es lo importante de la empresa, qué es el core, qué es lo que mueve a la empresa para proteger eso primero y considerar escenarios como este. Si fuimos o no muy visionarios, ahora ya lo tenemos que considerar y los riesgos a los que estamos expuestos. Es mejor tener el plan para que cuando tenemos que reaccionar, ya tenemos un guión preestablecido y pensado de cómo hacerlo, a llegarnos al momento y tener que empezar a reaccionar, más la presión de tener que responder
y poder funcionar, porque es muy complicado. Ese sería mi consejo para todos, empezar a trabajar en un plan de continuidad de negocio, o quien ya lo tenga, robustecerlo. De acuerdo. Qué rápido se nos fue el tiempo. Creo que hubiéramos podido hablar todo el día de estos temas. Por mi lado, y como conclusiones, las soluciones, digamos, a las problemáticas que estamos viendo, no creo que sean nuevas, creo que son cosas más bien que ya teníamos en el radar y se trata más bien de algunas se repriorizan, algunas se aceleran, ¿cierto? Y retomaría algo que dijo Felipe hace un rato, o sea, lo tangible que en este momento los temas de seguridad pueden ser para la organización, o sea, cómo desde seguridad sí podemos habilitar, digamos, capacidades que habilitan, digamos, temas de negocio en la organización para esta nueva realidad. Entonces creo que hay que verlo, obviamente, como un reto por todo lo que hemos vivido, pero de acá en adelante hay que verlo también como una oportunidad desde seguridad de apalancar la organización, ¿no? Entonces esa es, digamos, un poco mi conclusión. Por mi lado, bueno, como conclusión, creo que hay que ponerle mucho foco a reforzar la cultura de seguridad en nuestras organizaciones, pero viendo más allá del entorno empresarial, ¿no? Buscando que aquellas personas que no están relacionadas con la tecnología puedan también contar con los conocimientos y herramientas necesarias para protegerse tanto a ellos como a sus familias en el mundo virtual, ¿no? Donde sabemos que existen muchísimos riesgos a los que cada día se exponen más, y yo creo que como nosotros como expertos en seguridad, en ciberseguridad, tenemos una responsabilidad social ahí. Coincido con todos ustedes. Y adicional a esto, la parte de habilitar mucho al negocio es un tema delicado de que tenemos que hacer un equilibrio, ¿no? Porque cuando quieres habilitar el negocio, piensas mucho en el cliente, en la experiencia de usuario, ¿no? Pero también es no bajar la guardia en el sentido de que cuando dice, vamos a incluir a gente nueva que iba a sucursal, ¿no? Gente de la tercera edad, que se le complica usar una aplicación o algo, y dicen, pues vamos a ponerle una contraseña simple, ¿no? De 5 caracteres. No bajemos la guardia, ¿no? Porque eso va a exponer al negocio. O sea, la experiencia de usuario no debe de estar peleada con la seguridad y no debe de comprometer a bajar los niveles de seguridad, ni tampoco subir la seguridad implica bajar la experiencia de usuario. O sea, sí tenemos que estar mano a mano para poder darle a los clientes y a la empresa servicios seguros, porque como decimos, ¿no? Darle la seguridad y cuidar la empresa es cuidar a tu cliente y a tus empleados. Y de manera inversa, si cuidas a tus empleados y cuidas a tus clientes, estás cuidando a tu propia organización. Entonces, sí tener ese equilibrio a ir de la mano para los nuevos servicios sin bajar los niveles de seguridad. Más bien es, si no, tenemos que cambiar los controles y poner controles compensatorios que se adapten para habilitar al negocio y la experiencia de usuario. Y ahí mi comentario final antes de las preguntas sería, y un poquito hablando de toda esta parte que tocamos del presupuesto y de los gastos. Ahorita sí es una inversión fuerte para poder seguir operando. Entonces, creo que esa inversión ya se hizo, eso nos permite tener mayor operatividad, pero también tuvimos que abrir algunos controles, nos exponemos a algunos riesgos. Entonces, es ir back to basics, ¿no? La parte de controles, de revisar nuestros procesos, no dejar que sigan operando porque están operando nada más, ¿no? Revisemos, entendamos, sentémonos con negocio, sepamos qué tanto cambiamos para que siguiéramos funcionando y ahí hagamos ese fine tuning ahorita en lo que resta del año y hacia el año que viene, ¿no? Porque las inversiones que se hicieron ahorita tendríamos que seguirlas viendo y analizando durante 2021 y eso nos va a poder robustecer lo que ya tenemos actualmente implementado, ¿no? Ese sería el comentario final. Perfecto, muchas gracias entonces a cada uno de ustedes por acompañarnos. No solamente tenemos espacio para 3 preguntas, tenemos una pregunta para Zeus que dice que cómo reaccionó la alta dirección hacia el área de seguridad en estos retos o nuevos riesgos. O sea, ¿fue de apoyo, presión, diálogo? Y esto es Daniel Aragón. Fueron las 3. Fue de apoyo, de diálogo y de presión, ¿no? Diálogo de, tenemos esta problemática, ¿cómo lo podemos resolver? O ya está resuelto con lo que tenemos, ¿qué necesitas? O sea, fue apoyo, ¿no? Pero así como implica una gran responsabilidad decir, ¿qué tienes, qué no tienes y qué necesitas?
porque cuando ya lo expresas, ahora sí viene la presión. De, bueno, ya está todo esto que pues dijiste, ahora hagámoslo, ¿no? Pero lo hacemos contra reloj. Entonces, ese es el tema crítico que se tiene que resolver de hagámoslo contra reloj en este tiempo. Y por otro lado, que nosotros tengamos la capacidad para medir la efectividad y desviaciones de manera inmediata para poder adaptarnos. Que eso siempre se tenía que hacer, pero ahora con cada nuevo producto o servicio tiene que ser más puntual porque estamos respondiendo a la alta dirección, con los ojos encima. Perfecto, muchas gracias, Zeus. Y bueno, finalmente vamos con una pregunta que se la voy a plantear inicialmente a Mauricio y a ver si podemos dar brevemente un pequeño input cada uno de los panelistas y con esto cerramos. 2 lecciones aprendidas de ciberseguridad que les dejan lo nuevo normal, la nueva normalidad, o sea, COVID, post-COVID. Empezamos con Mauricio, hacemos un round robin y terminamos con Zeus y con esto damos por concluida la sesión. ¿Qué dejó el COVID? Pues es algo que no se va a ir, es adaptarnos a esta nueva variable con la que tenemos que lidiar desde seguridad, controlar estos nuevos puntos de conexión, mantenerlos seguros, no dejar de monitorear, que eso es súper importante, monitorear para saber y podernos dormir tranquilos de que seguimos teniendo un entorno seguro. Es decir, yo lo que veo es vamos a seguir conviviendo con él y ya es un tema de adaptación que tuvimos que cambiar y seguiremos en ello con él. Felipe. De mi lado yo diría que la innovación, después estamos esperando a que las cosas se presentaran, ¿no? Creo que el COVID nos deja aquí que la innovación la tenemos que ejecutar más rápido, tenemos que ser más ágiles. Y el segundo punto que nos deja ya esta experiencia es siempre estar del lado del negocio, siempre estar hablando con el senior management y tener bien habilitado ese canal de comunicación. Si no tenemos ese sponsorship, todo lo que queramos hacer nunca lo vamos a poder lograr. Ahorita, ¿qué empezó a suceder? La situación se presentó, empezamos a habilitar con el CIO todas las soluciones, la seguridad estaba siempre del lado de las soluciones tecnológicas. Entonces ya ganamos ese lugar, aprovechémoslo y mantengámonos ahí. La seguridad no se va a ir, al contrario, que es lo que venimos platicando durante la sesión. Felipe. Perdón, Andrés Felipe. Vale. Por mi lado, creo que el awareness, ¿cierto? O sea, creo que es un tema que siempre debe estar presente dentro de la estrategia de seguridad de la organización y hoy se hizo muy evidente pues lo necesario que es, porque definitivamente no puedes controlar todas las variables y vas a depender de que las personas conozcan y actúen en sintonía con lo que requieres desde el punto de vista de seguridad. Entonces esa sería, digamos, como la primera enseñanza y la segunda tiene que ver mucho un poco con lo que ya hemos conversado y es eso, o sea, lo tangible que puede ser el aporte de ciberseguridad y cómo este momento, creo que más que ninguno, nos pone muy del lado del negocio y de poder generar valor. Entonces hay que aprovecharlo y sobre todo más que aprovecharlo es una responsabilidad que tenemos de así hacerlo. Gracias, Andrés. Johanna. Creo que esta experiencia lo que nos ha dejado es que tenemos que estar muy acostumbrados al cambio. Las nuevas tecnologías muchas veces en los ambientes más conservadores nos han asustado probablemente porque implicaban muchos riesgos, pero son las nuevas tecnologías las que nos han permitido trabajar, o sea, continuar con nuestra operación en estos tiempos. Por lo tanto, considero que hay que enfocar mucho a una correcta gestión de riesgos, olvidarnos de los paradigmas y, digamos, aceptar, o mejor dicho, tratar de una manera correcta los nuevos riesgos a los que nos vamos enfrentando, ¿no? Pero siempre teniendo en mente que el cambio va a ser continuo, que no vamos a volver a una situación anterior y nada, que tenemos que ir para adelante. Finalmente, Zeus. Yo lo llamaría más como lecciones reaprendidas, porque muchas cosas ya las teníamos, pero salieron más a flote
con esta nueva normalidad, ¿no? O sea, lo del awareness, lo del perímetro, lo del riesgo, mediciones. Pero me deja mucho es la parte de, pensando mucho en lo que hemos hablado también de seguridad de negocio, que la vida es muy frágil y no me refiero nada más a la vida humana, sino la vida de las empresas. Cómo han crecido y han caído empresas con esta pandemia. Y hubo un reporte de Financial Times de cuáles empresas son las que más crecieron económicamente hablando en estos últimos meses. Y las empresas tecnológicas y que estaban ya prácticamente subidas en la ola de la transformación digital fueron las que más crecieron. Fueron las que menos les impactó, ¿no? Que era lo que decíamos de ser innovador, y comentaba bien Felipe, de ser innovadores con antelación. Todo es tan frágil que si no estás preparado con antelación, cuando te llega de golpe, tienes que estar muy sólido o tienes que tener una alta resiliencia para poder adaptarte a todo ello. Entonces, la fragilidad, yo creo que es algo que es una lección aprendida, ¿no? Lo frágil que puede ser cualquier elemento, ¿no? Por mucho awareness que tengas, puede haber un equipo de trabajo que se desvíe, alguna tecnología que no estaba bien medida. Entonces, que la fragilidad de nuestros entornos son persistentes y tenemos que estar midiéndolos y, y, y renovándolos constantemente e innovando constantemente, ¿no? A mí me gustaría cerrar con eso porque la verdad es que la aportación de todos los compañeros es muy enriquecedora y coincidimos en muchas cosas. Muchas gracias, Sebas. Igualmente a cada uno de ustedes, a Felipe, a Andrés Felipe, Mauricio.